Muchas gracias. En primer lugar, pues, la profesora del Campo por la invitación, y el profesor Manuel Alcántara por el enlace pues, que ha tenido, la generosidad para que nosotros estemos el día de hoy con ustedes. Inicialmente le habíamos sugerido un tema que tiene que ver con el análisis y perspectivas de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, porque este año se cumplieron 5 años de su implementación y me parece que unos grandes retos, sobre todo ahora que, con un nuevo gobierno a partir pues, de Gustavo Petro. No obstante, la profesora Esther nos ha sugerido que comentáramos un poco las perspectivas, por ejemplo, de este gobierno de izquierda, digamos, como el gobierno de izquierda que llega a la presidencia, un poco de los retos que hay para América Latina. Quisiéramos decir que esa segunda, digamos, esa parte, queremos compartir nuestra visión como ciudadanos, como profesores, pero en sentido estricto no somos unos expertos en política comparada en América Latina, por lo tanto, todo lo que podemos decir hoy es evidentemente un tema especulativo, porque desde la génesis como República Colombia es la primera vez que sube un candidato de izquierda a la presidencia, y todo lo que hay de aquí para adelante pues va a ser solamente especulación. No hay momento todavía de hacer análisis y conclusiones, sobre todo, como lo vamos a decir más adelante, es la primera vez que nosotros somos objeto de estudio de la izquierda en Colombia en la presidencia, cosa que es inédita, y pues ahí hay un punto muy importante para seguir avanzando. Nos vamos a concentrar en primer lugar en el tema pues, de los acuerdos de La Habana. En segundo lugar, digamos un contexto un poco de las elecciones y lo que sigue, y luego terminaremos con un análisis del discurso de Gustavo Petro y Boric, un poco para que tengamos en cuenta, digamos, unas perspectivas, digamos, en términos de análisis del discurso, y eso lo presentará el profesor Freddy Santamaría. Yo he elaborado algunas páginas, si ustedes me lo permiten. La primera es un poco más elaborada que la segunda, porque apenas el jueves el profesor nos dijo que hiciéramos el contacto pues, con América Latina, pero no obstante, pues tuvimos la oportunidad pues, en estos días de hacer algunas reflexiones. Después de 4 años de negociación, el 24 de agosto de 2006, se firma el acuerdo final de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y las fuerzas revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. 2 meses después, tal como lo había prometido el presidente Santos al inicio de los diálogos, sería sometido a un plebiscito donde ganó el no, situación que obligó a introducir ajustes. El 24 de noviembre de ese mismo año se firmó un nuevo acuerdo en Bogotá en las instalaciones del Teatro Colón. Se cumplieron más de 5 años de implementación de este hecho histórico, con rezagos, problemas y retos, sin desconocer, por supuesto, avances, esfuerzos institucionales, presupuestos y apoyos internacionales. Ahora, ¿cómo va la implementación? El Instituto CROP es el responsable de monitorear y verificar en tiempo real las 578 disposiciones del acuerdo mediante la iniciativa Barómetro de la matriz de acuerdo de paz, con base en el plan marco de implementación, donde el gobierno establece 3 periodos para la medición. Un periodo corto, que es del 2017 al 2019, un periodo mediano, que va de 2020 a 2022, y un periodo largo, que va hasta el 2031, perdón. Los 6 puntos que contiene el acuerdo se miden en 4 fases: completa, intermedia, mínima y no iniciada. El periodo corto enfatizó, es decir, estamos hablando de 2017-2019, sobre el cese al fuego definitivo, la dejación de las armas, la preparación del diseño institucional de la paz, la creación de planes y programas, entre otros. Fue relativamente ágil, pero con bajos porcentajes en el desarrollo rural. La presión ejercida por la escala de grupos ilegales marcaría un escenario complejo para el cumplimiento de los indicadores. El de mediano plazo coincidió con la llegada de la pandemia, el inicio del periodo de los gobiernos locales, el inicio del periodo de los gobiernos locales, y cuando los planes de desarrollo estaban en su época de diseño. Los equipos de gobierno que recién se habían conformado los territorios debieron ocuparse de dar respuesta a la población en medio de la incertidumbre. Los alcaldes y gobernadores de las grandes ciudades, algunos con imagen favorable, se enfrentaban a las decisiones de un gobierno nacional en crisis.
en 2022, cuando termine el periodo, tendrá el desafío de atravesar una transición política determinada por la renovación del Congreso de la República, la conformación de un nuevo gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro y un pueblo dividido. Eso es lo que ha mostrado desde el plebiscito la constante histórica de la división del pueblo colombiano. Conforme al último informe de octubre-diciembre de 2021 del Instituto CROP, el cumplimiento de cada uno de los puntos presenta los siguientes resultados. El estado de implementación general demuestra que el 30% de las disposiciones se encuentran completos, el 19% en estado intermedio, el 37% en estado mínimo y el 15% aún no inicia su implementación, lo que muestra de alguna manera pues, el grado de retroceso que va en cumplimiento, o por lo menos en la implementación de los acuerdos de La Habana. Digamos que la reforma rural agraria, de alguna manera, pues, analizando cada uno de estos 6 puntos, pretende superar la desigualdad en la tenencia de la tierra como una de las mayores fuentes de conflicto armado en la historia. Continúa con un reto de implementación, de implementar las medidas para modificar el sistema agrario a partir de reformas estructurales. Con solo el 0.4% de lo que se debería otorgar, se debería de estar otorgando al año, es el punto que menos se ha avanzado. Muestra un cumplimiento del 67% mínima, 14% intermedia, 4% completa y 14% no iniciada. Digamos que eso es un reto grande porque también el gobierno de Gustavo Petro anuncia también una reforma, pero la reforma agraria que prácticamente nunca ha hecho en la historia de Colombia en un periodo tan corto de gobierno que va a ser muy difícil que realmente se pueda llevar a cabo. Pero bueno, esperamos que eso sea pues, una ventana de oportunidad para que se haga realmente una reforma agraria real. El segundo punto tiene que ver con la participación política. Su pretensión es la de mejorar los procesos democráticos por medio de garantías a la participación ciudadana, reforma política electoral, reforma a la planeación de participativa democrática y las circunscripciones transitorias especiales de paz. Se espera que con la transición de las FARC a partido político que se llaman los comunes, la inclusión de los 16 escaños para las víctimas en las elecciones parlamentarias de marzo de 2002, el asegurar normativamente el derecho a la protesta y regular el uso de la fuerza, como lo estipula el acuerdo, ayuden al fortalecimiento de este punto. Presenta un avance del 45% mínima, 14% intermedia, 14% completa y 28% no iniciada. Esto también va a ser un punto muy importante, digamos, en el gobierno de Petro, digamos que es de los puntos, de alguna manera, que ha tenido también mayor problema en Colombia. Se puede iniciar a través de la protesta social, y ahora con, digamos, en el discurso, digamos, como candidato, prometió de alguna manera hacer una reforma a la policía, pasar del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior, lo que implicaría eso para la fuerza pública y sobre todo en Colombia, y sobre todo porque ha prometido también acabar con el ESMAD, y acabar con el ESMAD pues significaría que también se pueda presentar mayor, digamos, desmanes. El punto siguiente es el fin del conflicto armado. Terminar con el conflicto armado entre el gobierno colombiano y las FARC es el objetivo. Contempla la dejación de las armas, la reincorporación de excombatientes, la seguridad y la lucha contra las conductas criminales. Es el punto en el que más se ha avanzado a lograrse que las primeras medidas finalizaran casi en su totalidad. Observa un cumplimiento del 19% mínima, 20% intermedia, 49% completa y 11% no iniciada. Posteriormente, la solución al problema de las drogas ilícitas. Pretende realizarse a largo plazo con el ánimo de intervenir los niveles de cadena de narcotráfico para abordar el fenómeno de manera integral. A pesar que Colombia se certificó en la lucha contra las drogas, tiene a junio de 2022 más de 143.000 hectáreas sembradas de coca y el conflicto generado a su alrededor. Registra un resultado del 42% mínima, 27% intermedia y 21% completa y 9% no iniciada. Eso también de alguna manera explica al dejar la FARC y también la presencia del Estado en algunos territorios son cooptados por algunos grupos ilegales, y eso ha hecho que de alguna manera la renta ilegal a través del narcotráfico se haya incrementado de manera ostensible en Colombia. Digamos que es uno de los retos también importantes del gobierno de Petro, de las medidas que se van a tener en términos, por ejemplo, el impacto
de la producción de coca o la sustitución de cultivos ilícitos. El siguiente punto tiene que ver con las víctimas del conflicto, pues ha sido crucial para alcanzar lo planteado en este punto, la creación de sistema integral para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El progreso del sistema dependerá de la asignación de presupuesto suficiente para el funcionamiento, garantizar su imparcialidad e independencia, evitar la estigmatización en contra de la justicia especial para la paz y de las otras instituciones que lo componen. Además de asegurar la plena participación de las víctimas en todo el proceso de justicia transicional, implementación de las medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Reporta el 33% mínima, 24% intermedia, 27% completa y 16% no iniciada. El último punto sobre la implementación, verificación y refrendación incorpora los compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación, cumplimiento, buenas prácticas, principios rectores, colaboradores y sus roles en las instancias de verificación. La descentralización y sostenimiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y la participación de otros actores en las actividades de implementación son aspectos que deben promover continuamente, para la ejecución, para que su ejecución sea efectiva. Con un avance, digamos, del 19% mínima, 14% intermedia, 58% completa y 8% no iniciada. Digamos que estos serían uno de los 6 puntos, pero también hay unos enfoques, que son básicamente 2 enfoques. El enfoque, que son enfoques transversales, que es que tiene que ver básicamente con el enfoque de género, que tiene un cumplimiento del 31%, 16% intermedia, 12% completa, 21% no iniciada. Y también el enfoque étnico, 60% mínima, 13% intermedia, 13% completa y 15% no iniciada. Es decir, a partir de esos 6 puntos, tiene que tener esos 2 enfoques, que son el enfoque de género y el enfoque étnico. Digamos que hasta acá, de manera muy sucinta, los 6 puntos y los 2 enfoques transversales que muestran de alguna manera pues, que una implementación lenta, pero va caminando, que es importante, digamos, en términos comparados, que los conflictos de alguna manera, pues, esos acuerdos puedan seguir de alguna manera, si sea lento, pues avanzando, digamos, en su implementación. A la fecha, 179 de 573 indicadores que tienen de fecha de finalización en 2022, al menos 47 indicadores han avanzado por debajo del 50%, lo que sugiere que es muy poco probable que se alcance dentro del término establecido. Esta situación es especialmente preocupante debido a que un número significativo son compromisos con el enfoque de género y étnico. En segundo lugar, preocupa que 67 indicadores de este plan, digamos, de intervención no tiene ficha técnica, lo que significa que no se está informando sobre su ejecución. En síntesis, el gobierno se ha centrado más, digamos, en el gobierno de Iván Duque, ¿sí? Particularmente en el gobierno de Iván Duque, en la incorporación de los excombatientes, mientras las cuestiones trascendentales como la reforma rural, oportunidades de desarrollo en las comunidades vulnerables, justicia transicional, participación política, sustitución de cultivos, se siguen proponiendo. Los aspectos más preocupantes son el aumento del pie de fuerza de los grupos al margen de la ley, con su expansión en el control territorial para la realización de sus actividades ilícitas, la violencia ejercida contra los excombatientes y líderes sociales. Se destaca la dejación de las armas, la creación de partidos comunes y los escenarios del Congreso y los escaños del Congreso en representación de las víctimas. Los enfoques transversales sugieren mayor incorporación. Digamos que de alguna manera uno de los puntos también muy importantes por los cuales, digamos, llega también el Petro a la presidencia es porque se descuidó fundamentalmente los acuerdos de La Habana y sobre todo, particularmente, lo que tiene que ver, que impactó mucho en la participación política. Ahora, lo que hay que pensar si se asegura el presupuesto realmente para que esos acuerdos puedan llevarse a cabo. Aunque sea lenta la implementación, se continúa con ella. La experiencia internacional demuestra que durante el primer lustro se sientan las bases para los procesos de construcción de paz y para que se produzcan las transformaciones más significativas en los siguientes 5 años. Son las bases para la sostenibilidad de los acuerdos. Desde una perspectiva comparada, no todos los procesos de paz llegan a su primer lustro de vida. ¿Sí? A pesar de la situación que hemos tenido con el último gobierno, pues siguen avanzando en su implementación.
digamos, ya el punto final, básicamente después de esos 5 años, algunos elementos para seguir avanzando son, primero, el tema de la seguridad integral a las víctimas, los excombatientes y líderes sociales. Digamos que con los diálogos de La Habana lo que se cierra es una parte del conflicto colombiano, y eso es bueno decirlo porque es que en estos momentos también tenemos guerrillas muy activas como el ELN, ¿cierto? Que ya incluso anunciaron negociar con el gobierno de Petro, pero no obstante también manifiestan su voluntad efectiva de seguir la escalada de guerra y de protesta social. Y eso pues sin contar pues, con la cantidad pues, también de otros grupos ilegales, digamos, al margen. Según el Registro Único de Víctimas, a 22 de junio del 2022, Colombia tiene 9.294.225 víctimas del conflicto armado, de las cuales 1.078.000 corresponden a homicidios, 8.273.562 desplazamiento forzado, 8.273.362 amenazas, 189.205 a desaparición forzada, 88.766 corresponden a actos terroristas, entre otros. Destaca en De Paz una disminución con ocasión del conflicto posterior a la firma con más del 95% de los resultados de los indicadores de desaparición forzada, ejecuciones sumarias, falsos positivos, secuestro y tortura. Los 12.350 desmovilizados que están cumpliendo con el proceso son muestra de la bondad de resolver un conflicto por la vía del diálogo. Tales datos contrastan con uno de los puntos más negativos de la implementación, donde se han asesinado a más de 299 desmovilizados y unos 12.270 líderes sociales. Eso también ha hecho pues, un poco de ruido, digamos en campaña, porque básicamente pues, se están asociando básicamente a un bando, a la política de seguridad, a la política de Uribe, y muestra de todo esto, digamos, digamos, el discurso que genera la polarización en el país. Bueno, otros aspectos neurálgicos se relacionan con la protección de los derechos de las víctimas. Se precisa la atención efectiva de las solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a pesar de haber un subregistro en la consolidación del universo total debido a las deficiencias y de acceso a la información. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas reporta un dato provisional de 98.820 registros con corte a junio de 2021. En este sentido, alertan los datos emitidos por la Procuraduría General de la Nación en el tercer informe del Congreso en abril de 2020, al manifestar que después de 10 años, la vigencia inicial de la Ley de Víctimas, de los 768 sujetos de reparación colectiva que hacen parte del Registro Único de Víctimas, solo 28 han terminado su plan de integración y reparación colectiva. La protección integral es un aspecto medular contemplado en este sistema de justicia. Es importante también anotar, por ejemplo, que a través de la Justicia Especial de Paz, la JEP, que tiene los informes y que presenta los informes, por ejemplo, a través, por ejemplo, de las audiencias a la fuerza pública, y la semana pasada también ya asistió la FARC, el haber de alguna manera reconocido a la fuerza pública hechos victimizantes, desaparición forzada, asesinatos, falsos positivos, muestra también un camino importante de alguna manera en términos comparados, la primera vez que se reconocen ese tipo de crímenes, pero también las FARC, la semana pasada también reconocieron unos crímenes atroces, lo cual pues abre un camino muy importante, pero el día de mañana se presenta oficialmente el informe de la Comisión para la Verdad. Y los informes preliminares que se tienen es que prácticamente se condena al Estado, con la fuerza pública, ¿cierto? La policía y los militares, y poco, pues, poco de alguna manera relacionan los hechos ocurridos por la FARC. Eso, en nuestra consideración, va a marcar una polarización mucho más grande, ¿cierto? Y sobre todo cuando se ha anunciado el paso de la policía al Ministerio del Interior, esa reforma, eso hace que de alguna manera pues, se ponga
un poco en juego la gobernabilidad hacia adelante del presidente Petro, por las fuerzas militares y por el ruido que esto ha causado. Esperemos mañana, no le podemos adelantar nada más, solamente que de ambos bandos se presentaron y se reconocieron esos hechos, que eso les permite también de alguna manera pues avanzar en términos de la reconciliación. Otro punto es el aseguramiento del presupuesto en el plan de desarrollo del gobierno, de Petro y de las entidades territoriales. Petro estima a través de una reforma tributaria conseguir unos 54 billones de pesos. Y esos 54 billones de pesos, lo que se estima es que su programa vale más de 120 millones, más de 120 billones de pesos, y eso realmente es muy difícil, sobre todo por unas condiciones que venimos de pandemia, la inflación, bueno, en unas situaciones muy complicadas, pero tiene que asegurarse digamos, el presupuesto para el plan de desarrollo. El 29 de mayo de 2022 se realizó la primera vuelta a las elecciones presidenciales. Digamos que al final quedaron Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, donde el tema de la paz, que ha ocupado la atención en los últimos 24 años del debate electoral desde el gobierno de Andrés Pastrana, se dé espacio a otras cuestiones. Por primera vez 24 años el tema de la paz no es el centro de la discusión. Y eso también hizo que se generara un ambiente propicio para que Gustavo Petro pues, lograra llegar a la presidencia, porque hay digamos, todo un ambiente que posibilitó que él llegara, y eso explica de alguna manera por qué después de más de 200 años pues, llegan a presidente de izquierda a Colombia, ¿cierto? El tema central fue el tema de la corrupción, la reforma tributaria, la migración, la seguridad, desempleo, la reforma al sistema de pensión, salud, justicia, fuerza pública, pobreza, entre otros. Se adhiere a esta situación los estragos ocasionados por las pandemias, discurso de odio, estigmatización, descontento social, la inflación que cerró en el 2021 con 5.62% y su aumento en el mes de mayo de 2002 a 9.07%. Como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, al incrementarse la cotización del dólar y el aumento de los precios de los insumos para fertilizantes. Más de 21 millones de personas están en situación de pobreza, y donde se prevé que para el 2022 se llegue a un desempleo del 11.7%, según los datos del Banco de la República. La Contraloría General de la Nación destaca el aumento del gasto relacionado con la paz, con un promedio del 5% al año desde la firma. Entre 2017 y 2020 se gastó un promedio del 65% de los recursos asignados, señalando que estos nunca se han ejecutado integralmente. Al ritmo actual, se advierte que se estará tardando 26 años en la implementación, a diferencia de los 15 años previstos inicialmente. Este escenario hace poco previsible que los compromisos de mediano plazo 2022 se puedan cumplir significativamente, y menos los de largo plazo, que son del 23 al 31. Ese será un desafío para el gobierno de Petro, que inicia el 7 de agosto de 2022, cuando se especula recesión económica mundial, mayor inflación y desconfianza inversionista por su postura de izquierda. Ya los precios, digamos, de las acciones de Ecopetrol, que es la principal empresa del país, están por el suelo, y eso ha hecho pues que llegue pues un nerviosismo no solamente a estas empresas, sino también a mucha parte, pues digamos, del territorio nacional. Y por último, digamos, un punto tiene que ver con mayor protagonismo de la paz a pesar de la pandemia y la protesta social. Si bien es cierto, Iván Duque de alguna manera ralentizó los acuerdos de La Habana, creo que este panorama tan incierto económicamente, veo que también va a afectar la implementación de los acuerdos, porque eso vale mucho dinero. Desde la llegada de la pandemia se ha ralentizado la implementación, porque el gobierno nacional y los gobiernos locales han dedicado mayor atención institucional y esfuerzo fiscal para atender las demandas propias de este problema sanitario. Se estima que el 65% del presupuesto se ha destinado a la pandemia. A su vez, las medidas restrictivas, especialmente la movilidad y distanciamiento social, han dificultado la participación, impactado los problemas de desarrollo con enfoque territorial y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Del mismo modo, se han afectado las reformas normativas para la promoción de la participación de organizaciones
y movimientos sociales, la reforma política, protesta social, entre otros. Se ha constituido en un tiempo propicio para que grupos armados fuera de la ley como el ELN, el Clan del Golfo, el EPL y las disidencias de las FARC se apropien de la tierra, producción de narcóticos, generación de renta ilícita. La razón no obedece a que al reducirse la presencia de la fuerza pública en los territorios para atender la pandemia y por la desmovilización de las FARC, se activan con rapidez corredores estratégicos para el transporte de armas y drogas por parte de estos grupos. Muchas personas que viven en zonas de alta intensidad del conflicto armado se vieron desprotegidas por el Estado o vulneradas en sus derechos por las restricciones de la movilidad impuestas por algunos grupos armados, sumado al reclutamiento de menores, la seguridad de los combatientes y las amenazas permanentes. Se ha experimentado durante la implementación movilizaciones en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. Ha tenido como punto central las manifestaciones del denominado paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 en 794 municipios de Colombia. Si bien el paro nacional tuvo como consecuencia inmediata el retiro del proyecto de la reforma tributaria presentado por el gobierno, en su momento ministro Alberto Carrasquilla ante el Congreso de la República, reunió igualmente reclamos como la gratuidad en la educación superior pública, la protección efectiva a los líderes y lideresas sociales, implementación del acuerdo de paz, las reformas a la salud, al sistema pensional, entre otros. Otro tema tiene que ver con un gran reto con la reconciliación, que eso debe ser una tarea impostergable. El plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016 como mecanismo de refrendación de la firma de la paz continúa teniendo un efecto negativo en la posterior confianza en la implementación en la legitimidad de la justicia transicional. Por el sí votó el 49.78%, mientras que por el no votó el 50.21%. Digamos que eso casi que es muy similar a las votaciones, digamos, cuando la presidencia de Iván Duque, cuando llegó Iván Duque contienda con Petro, pero también es muy similar las cifras ahorita en la contienda con Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, lo que muestra una polarización realmente del país, y sobre todo en el mapa podemos mostrar que casi que hay dos Colombias, ¿cierto? Dos Colombias, la verde y la roja, y eso tiene que ver con una cuestión derivada también incluso del mismo conflicto, de la evidencia sobre el conflicto. Con un estrecho margen de 0.43, el no se impuso evidenciando la polarización propia de un país que desde su creación como república independiente se sigue caracterizando por sus múltiples regiones. Muestra la fragmentación del tejido social en un tema crucial como el cierre del ciclo de violencia de más de 53 años con una de las guerrillas más antiguas del mundo. Hacia adelante se crearon discursos en torno a quienes están a favor o en contra del proceso de paz, capitalizados en el juego político electoral de 2018 que llevó a la presidencia Iván Duque, candidato del Centro Democrático tras imponerse la segunda vuelta al candidato de izquierda Gustavo Petro. Llega al poder uno de los más críticos del Acuerdo de La Habana, particularmente la Justicia Especial para la Paz y la participación en política por parte de las FARC-EP. Su intento de modificarlo no es posible por su blindaje jurídico y respaldo de la comunidad internacional. Un paso relevante en materia de reconciliación es conocer la verdad de los hechos. Al 1 de abril de 2022 se han sometido, según la Justicia Especial para la Paz, un total de 13.381 personas, de las cuales 9.825 son de las FARC, 3.393 son miembros de la fuerza pública, 151 agentes del Estado, 12 de la protesta social se incluyen en esta lista. Es una cifra significativa porque cada vez más personas se comprometen para aportar al esclarecimiento de los hechos victimizantes. El reconocimiento ante la JEP de los hechos atroces por parte de la fuerza pública y las FARC en perspectiva comparada es inédito en los acuerdos de paz en el mundo. Simultáneamente, ya para terminar ya este primer punto, la Justicia Especial para la Paz, el informe final que se entregará el día de mañana como mecanismo extrajudicial y de solidaridad con las víctimas permitirá avanzar en cerrar un capítulo de los hechos crueles ocurridos en la historia y señalar el camino de reconciliación. Este tema, digamos, de la socialización y de la aprobación de apropiación de este informe de la JEP, creo que va a levantar, va a hacer mucho ruido en Colombia, con seguridad que va a generar todavía mucho más polarización. Y creo que va a ser un ambiente que va a tener que empezar
con el cartel que liga el presidente Petro. Exige, por tanto, el reconocimiento de unos y otros, la capacidad de estar bien juntos en la edificación de nuevos proyectos colectivos, presentes y futuros, que allanen el camino para consolidar un sistema político con liderazgo de sus gobernantes, la recuperación de la confianza ciudadana, el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones y el cuidado de la democracia en la construcción de una paz estable y duradera. Digamos que este primer punto lo que nos pone es en la perspectiva de ver que la implementación ha avanzado muy poco. Hay una expectativa muy grande que con el gobierno de Petro se pueda intervenir, avanzar con mucha más prontitud, pero el escenario internacional, el escenario económico no está tan propicio para que se le inyecte el suficiente dinero que exige esta implementación. Pero digamos que nosotros siempre nos hemos focalizado en ese cierre de una parte del conflicto colombiano con las FARC, pero hoy tenemos también, digamos, un conflicto armado también intenso, digamos, en muchas regiones del país, donde está el Ejército de Liberación Nacional, las autodefensas gaitanistas de Colombia, las antiguas FARC que no se acogieron al proceso de paz, las autodefensas gaitanistas también, la segunda Marquetalia, que son disidentes de la FARC, y comandos de frontera. ¿Qué significa eso? Que internacionalmente podemos centrarnos mucho en ese acuerdo de la paz, pero en la implementación está tan bajo, y sobre todo la escalada también del conflicto armado y la situación económica y la polarización que tiene el país va a ser un escenario muy difícil al que se le va a presentar el presidente Petro. Y esto implica también pensar en perspectiva comparada, si es cierto estamos hablando de la izquierda, ningún país como América Latina tiene unas condiciones como las que tiene Colombia, y sobre eso, si a eso le sumamos las más de 173.000 hectáreas de coca y de narcotráfico, eso hace que de alguna manera pues, el tema de la gobernabilidad vaya a ser y el tema de la seguridad vaya a ser puntos muy complejos hacia adelante. Con esto cerraríamos esta primera parte, digamos, de nuestra presentación. No sé, la metodología, si quisieran pues, un comentario, alguna pregunta, para que ya nos centremos un poco en relación, por ejemplo, con qué es lo que consideramos nosotros hacia adelante de un gobierno de izquierda como ciudadanos y como profesores, y quizás eso también nos permita de alguna manera seguir ampliando la conversación. Creo que quizás estamos seguindo y no un turno de preguntas bueno, ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las elecciones en Colombia, un poco en esa perspectiva de la izquierda en América Latina. Hablemos primeramente de unas lecciones, y es que en Colombia, de alguna manera, sobre todo el populismo tradicional, tenía un discurso que integraba, ¿cierto? Un discurso que integraba, y sobre todo pues integraba a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase pobre, ¿cierto? Y en contra de un enemigo externo. Y lo que vimos en la campaña de Gustavo Petro, sobre todo pues, se le atribuye el término de populismo, es que la estrategia fue primero dividir y luego llamar a un pacto nacional. Es al contrario de la concepción del populismo en Colombia. Según las tesis de Marco Palacios, un historiador colombiano, dice que muerto Gaitán, en el 48, muerto todo proyecto populista porque permitiría una integración. Entonces lo que vemos acá es que ese discurso de integración se fracturó, ¿sí? Se vuelve una estrategia de campaña y ahora trata de llamar a la unidad nacional para efectos, digamos, de su gobernabilidad. Una muestra de eso es que ya, por ejemplo, hay una fecha, creo que esta semana, estamos un poquito como fuera de noticias, se va a sentar con el presidente Álvaro Uribe, digamos que del partido del Centro Democrático, que es el único partido en estos momentos que hay de oposición en Colombia, ¿cierto? Y a eso pues también están integrados una cantidad de otros movimientos. Eso es lo primero que habría que decir. Segundo, tendríamos que decir es que por primera vez debemos investigarnos a nosotros mismos. Somos sujetos, digamos,
objetos de la propia investigación. Es decir, en pandemia también éramos nosotros como objetos de investigación, permanentemente estamos como cambiando las reglas, estamos aprendiendo de esto. ¿Y qué es lo que tendríamos que decir en principio? Que tenemos que también aprender a ver cuáles son las expectativas y lo que realmente se pueda cumplir en un gobierno de izquierda de Gustavo Petro, o si se puede hablar de realmente un gobierno de izquierda, discutiremos un poco de eso si se quiere. Entonces yo creo que en Colombia el temor que se tiene a la izquierda es un temor más bien en relación con la izquierda de Chávez y de Maduro. Es decir, un temor a volverse Venezuela. Y sobre todo porque hay una carga alta, por ejemplo, de inmigración en Colombia. No sé, en estos momentos tenemos más de 2.200.000 migrantes. Es una carga alta y eso ha incrementado la violencia. Bueno, pero eso no la situación es que es un miedo, de una manera, digamos, la izquierda que ha tenido Venezuela, pero quizá no en el contexto de otras izquierdas, digamos, progresistas de América Latina, y ese es el miedo. Entonces, Colombia, el miedo, de alguna manera, jugó un papel importante también en las elecciones, y por eso, digamos, en la última etapa, digamos, de campaña, Gustavo Petro modifica su discurso, un discurso más de confianza, y eso en el fondo también logra captar, digamos, muchos votos en el país. Colombia no es lógicamente pues, ajena al contexto internacional, digamos que, claro, hay una primera experiencia antes del 2000, 2020, después del siglo XXI, al principio hay una oleada, digamos, de la izquierda en América Latina, ahora tenemos como una segunda oleada, si se quiere, y sobre todo pues con la expectativa que también llegue Lula al poder en Brasil, hay una expectativa como nunca antes, digamos, América Latina había tenido tantos gobiernos de izquierda y por primera vez Colombia, de alguna manera, cierto, pues como punto geoestratégico, pues aparece ahí pues como con un gobierno de izquierda. Entonces digamos que hay una implosión, digamos, de la derecha, ¿sí? La ultraderecha y una expansión de la izquierda. Digamos que Colombia no está exenta, digamos, al contexto internacional, digamos, por toda la protesta social, todo el tema de la desigualdad, los estragos de la pandemia, la pobreza, y sobre todo, pues, lo que hemos también discutido, yo recuerdo que la profesora Esther del Campo estuvo con nosotros en la ciudad de Medellín cuando realizamos un seminario sobre los dilemas de la representación, que como motivo de ese seminario sacamos un libro con el profesor Manuel Alcántara, donde planteamos de alguna manera pues como la crisis de los partidos políticos, el ascenso del populismo, los candidatos outsider, por ejemplo, en Colombia pues, vemos a Rodolfo Hernández, que es un candidato outsider, la corrupción, la desafección política, el alto desapego, digamos, de las instituciones, el desprestigio de las instituciones, el caso puede ser el Congreso, el aumento de la democracia directa. Entonces, digamos que Colombia no es ajena a todo ese contexto latinoamericano y se va dando un momento, digamos, propicio para que Gustavo Petro llegue a la presidencia como nunca antes. ¿Qué significa la llegada de Gustavo Petro al poder? Algunos elementos. El desgaste con el discurso de derecha, el deseo de un cambio, el aumento de la pobreza, la desigualdad, la polarización, falta de implementación del acuerdo de paz, la pandemia, la protesta social, la insatisfacción, la falta de oportunidades, entre otros, fueron un contexto propicio para triunfar. Pero sobre todo, y con el profesor Freddy Santamaría lo estamos discutiendo, que si las FARC no se hubiesen desmovilizado, Petro no llegaría a Bogotá. Esa es una de las tesis que tenemos, ¿no? Porque no habría justificación. La desmovilización con toda seguridad, pues, hizo que de alguna manera pues, se creara y se confiaran también, digamos, en otras alternativas de construir nación. Digamos que hay un nuevo relato, empieza un nuevo relato con nuevas narrativas que llegan al poder, pues se puede apreciar ya como un collage democrático, digamos que en este museo democrático en Colombia que solamente tenemos una perspectiva, pues aparecen ya dos realidades, dos perspectivas, de alguna manera nos va a tocar ver el otro color, ¿cierto? Y por eso tendremos que seguir analizando y en ese momento pues de sacar conclusiones activas. Entonces se pone, digamos, en cuestión ese relato histórico, un único relato histórico, gobernabilidad, en manos de siempre los mismos en Colombia.
Se rompe la historia, es por primera vez la historia como república que un candidato abiertamente de izquierda proveniente de la insurgencia del M-19 llega a la presidencia con una votación nada despreciable de 11.281.013, la más alta en la historia de la elección presidencial. Pero también tendremos que decir que por un margen de 700.000 votos que ganó Rodolfo Hernández, eso también llevaría a pensar que el país está dividido. Y de ahí que él está hablando también con un diálogo de las regiones, pero ¿qué significa ese diálogo de las regiones? Entonces muchas cosas de estas se quedan sin, de alguna manera, precisar qué significa el diálogo con las regiones, significa asambleas constituyentes, qué significa una nueva conformación, digamos, de la policía rural, no sé, de todas maneras, todo es un tema especulativo, pero que va generando ruido. Luego, pues tendríamos que decir que representa los sectores que, de acuerdo con la campaña, siempre han sido excluidos y relegados por las clases dirigentes tradicionales. Es un tema importante en el bipartidismo tradicional y los partidos creados luego de 1991 con la Constitución Política de Colombia. Se acaba el bipartidismo y también esos partidos políticos que de la Constitución del 91 y llega pues el pacto histórico que es una coalición. Eso muestra también de alguna manera que hay una variación importante y sobre todo unos de los dilemas de la representación que tiene que ver de alguna manera pues con el desprestigio o la apatía sobre los partidos políticos y creo que también, por ejemplo, el fastidio que muchas personas han sentido en relación con la política de seguridad nacional ha hecho propiciar su llegada al poder. Digamos que encuentra un país dividido, pues esto implica una oportunidad para integrar, crear un clima de gobernabilidad, de estabilidad política y desarrollo económico de menor choque con la ciudadanía entre sí. La figura de Francia Márquez es también una vicepresidenta afro, también es un símbolo de alguna manera de que si existe la democracia, pues debe existir la alternancia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo de manera natural porque digamos que muchas personas al no tener tener una nueva historia, unos nuevos relatos, se siente un nerviosismo grande y se siente incertidumbre, pero que de todas maneras significa una lógica normal dentro de las democracias, la alternancia en el poder y las nuevas oportunidades que se pueden presentar, ¿cierto? Yo creo que Francia Márquez, digamos, encabeza ese Ministerio de Igualdad que se empieza a crear, tendrá como efecto positivo, pues, en un ministerio que pueda apuntar, digamos, a las mujeres, en el mejoramiento de su situación laboral y la condición socioeconómica como de cabeza de familia. Pero tendríamos que pensar de alguna manera que si realmente con la llegada de Petro, si es un gobierno de izquierda, hagamos esa pregunta, llegas con una coalición que son de conservadores, liberales, independientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en términos, por ejemplo, que tiene que ver con la gobernabilidad, según los cálculos, Petro no llegó con la mayoría del Congreso al poder. Ahora, la semana pasada logró que los liberales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, se unieran en el Congreso, ya tiene mayorías, pero no mayorías absolutas. Entonces, pero eso le permite un grado de maniobrabilidad importante porque si no, pues sería muy imposible pues, que saque adelante todas las reformas que él quiere, ¿cierto? Y vamos a ver la relación que posteriormente él va a tener con el Congreso. Al principio, digamos que hay unas expectativas, lo que han llamado la mermelada política, ahora pues hay una relación calma, pero la relación con el Congreso no siempre es la misma. Pues vamos a ver hacia adelante cómo se comporta. Entonces, por eso diríamos que, entre comillas, que el gobierno de izquierda cuando llegó con minoría al Congreso, hay que plantearlo mejor. La relación con la coalición que lo apoya. ¿Por qué? Porque es multicolor. Es multicolor. Y la experiencia es que algunos de los que lo están acompañando pues han militado casi en todos los partidos políticos. Ahora que va a ser el presidente del Congreso de la República, Jorge Barreras,
Eso implica de alguna manera pues, que ese manejo con la coalición, sobre todo, y sostener todos los ideales de izquierda, pues va a ser muy difícil. Entonces, una cosa es la mayoría en el Congreso, otra cosa pues sostener esa relación con el Congreso de la República. ¿Cómo será la relación con el sistema de partidos para evitar el aumento de la polarización? No, yo creo que eso también es importante anotar. Y luego, pues hay un punto que sí se le puede abonar a Petro, distinto, por ejemplo, a Boric, es que Petro lleva viviendo el establecimiento 30 años como senador de la República, como alcalde de Bogotá y ahora como presidente, y eso le augura de alguna manera un liderazgo político y la capacidad de convencimiento, porque Gustavo Petro es bien formado y tiene como toda la experiencia para poder convencer, para poder llegar pues, a algunos acuerdos. Entonces digamos que en términos de la gobernabilidad, la relación con el Congreso, con el sistema de partidos y con su liderazgo, digamos que en estos momentos uno no podría decir que es un gobierno literalmente de izquierda, sino que tendrá esa consolidación si logra de alguna manera pues avanzar. En ese momento yo lo que veo, digamos, no digamos una expresión, lo que veo, digamos, un punto a favor, es que ya logró la mayoría en el Congreso y también su capacidad de liderazgo. Pero el tema con los otros partidos y el tema de la polarización del país va a jugar un punto importante en lo que tiene que ver con la gobernabilidad. Digamos que ya algunas reflexiones ya para la América Latina y luego yo le doy ya la palabra al profesor Freddy. América Latina y el gobierno de Gustavo Petro constituye un alineamiento de giro a la izquierda, pero ¿cuál sería su diferencia con los otros gobiernos como los de Maduro, Daniel Ortega o el mismo presidente de México o de Perú? Muchas personas con las cuales hemos conversado han llegado a la conclusión de que el problema no es la izquierda, sino que el problema puede ser el mismo Gustavo, y que eso pueda llevar a una cuestión autoritaria. Eso es, digamos, una de las hipótesis realmente, y sobre todo pues que de alguna manera en Colombia siempre ha habido una solidez de las instituciones, y yo creo que eso va a marcar un camino muy interesante, sobre todo cuando se respeten esos pesos y contrapesos en el poder, ¿cierto? Pero es uno de los temores que existen. Indiscutiblemente tiene que ser un pragmatismo político, consideramos nosotros, es decir, una menor ideologización, sin que eso represente perder su postura política inicial, sino que pueda generar confianza en los sectores sociales del país. Esto es, lograr un mayor acercamiento con el sistema financiero nacional, la banca internacional, y que fije su postura frente a temas difíciles como los derechos humanos y los derechos políticos que deben defenderse en todos los países que integran América Latina. La mayor posibilidad de encuentro político, diálogo mesurado, sin radicalismo, le augurará pues, un gobierno electo mayores posibilidades de estabilidad, digamos, en su mandato. Petro prometió o pronunció de alguna manera que él iba a ser un líder de la izquierda en América Latina, ¿cierto? Un líder de la izquierda, pues digamos que esperemos que llegue Lula de Brasil, y ahí va a tener un contendiente importante, pero eso de alguna manera puede ayudar a temas que tienen que ver con la integración regional, en cuestiones de justicia global, tales como por ejemplo el cambio climático, la pobreza, la desigualdad social, la inmigración, estrategias de control de armas, narcotráfico, terrorismo y desarrollo. Digamos que él podría tener una oportunidad interesante pues, de liderar y afianzar lo que se ha denominado pues, la Alianza del Pacífico, que esos 4 gobiernos iniciales, Chile, Perú, México y Colombia, pues en estos momentos ya son gobiernos de izquierda, entonces eso ya tendría pues como un objetivo también importante en avanzar en esos temas. Cuando se hace un análisis de riesgo, digamos que los principales riesgos se verían o se centrarían en la gobernabilidad, en la seguridad y el contexto de los ambientes de negocios. Por ejemplo, la gobernabilidad, el mayor temor que se tiene es el abuso del poder bajo estados de excepción, desacato a los fallos de la Corte Constitucional, ¿cierto? Choque con los organismos de control, planteamiento de una constituyente o plebiscito. Digamos que en términos de gobernabilidad es un riesgo que es alto que aparece allí. En términos de la seguridad, un choque institucional con las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que están divididas también, falta de acciones contra el narcotráfico, contra la protesta social sin respuesta de la fuerza pública, planteaba pues acabar pues también con el escuadrón móvil de antidisturbios como el SMAT.
Y lo otro, cuando hablamos de ambiente de negocios, un control de precios para combatir la inflación, revocación de contratos mineros y petroleros, y eso también hace pues que se entre nerviosismo en todo el sistema empresarial. Y de ahí la necesidad y la urgencia de que él pueda nombrar a un ministro de Hacienda, poco para calmar las aguas en el país. Ya, pues podemos decir ya que un nuevo giro a la izquierda en América Latina, pero preguntémonos qué tipo de izquierda, ¿cierto? Arthur Danto es un filósofo del arte que escribió un libro que se llama Después del fin del arte. Decía que el arte no representa lo que tiene que representar. Aquí podríamos decir, parodiando a Arthur Danto, que la izquierda de hoy no representa ese relato de la nueva izquierda que inició en el siglo XXI. Tenemos unos matices diferenciadores y por eso es que también hablamos de unos parecidos de familia, ¿no? De unos parecidos de familia y por eso habría que entender muy bien qué tipo de izquierda es la que llega Petro al poder y por qué siempre se le asocia con la izquierda ligada pues al vecino. Ahora bien, el espectro lógico de izquierda que reúne a estos mandatarios es muy amplio y heterogéneo, porque las realidades son diferentes de cada país. Pues no es lo mismo, pues todo es a comienzos del siglo XXI con Chávez, con Michelle Bachelet, Michelle Bachelet, José Mujica, Fernando Lugo, Evo Morales, entre otros, pues hoy digamos, a una izquierda donde aparece pues los triunfos, por ejemplo, de Boric, por ejemplo, en Chile, Pedro Castillo en Perú, la victoria de Xiomara, por ejemplo, Castro en Honduras y así sucesivamente. Digamos que son dos tipos de izquierda que tienen algunas diferencias, pero que hoy encontramos en América Latina, lógicamente, pues los discursos de izquierda de Pedro Castillo muy anclados pues a un asunto leninista, a un asunto, digamos, étnico, otra concesión, digamos, del socialismo, por ejemplo, de la izquierda, perdón, en Nicaragua, en Venezuela, y eso pues, digamos que hay unos parecidos de familia, y en ese sentido, ¿a dónde se ubicaría Petro? Yo creo que Petro se ubica más en una izquierda más de tipo progresista, ¿cierto? Al lado incluso pues de la de Boric en Chile, pero que, como les digo, en Colombia se le asocia más a una izquierda ligada pues a Venezuela, incluso a Cuba, fundamentalmente son como esos dos referentes y lo acusan pues del castrochavismo. Yo creo que también es un asunto que habría que discutir en términos, digamos, teóricos, qué tipo de izquierda es. Digamos que hay una heterogeneidad y hoy hay una izquierda en la que definitivamente pues Gustavo Petro atiende a unas cuestiones de orden global, a unas cuestiones que tienen que ver lógicamente con el desarrollo, y yo creo que ningún gobierno de izquierda hoy pues está cerrando, digamos, a esta apertura a este mundo global por los problemas que tenemos que son vinculantes, y de ahí que pues no creemos que el gobierno de Petro pues vaya a llegar a lo que se han anunciado por parte de la oposición como un castrochavismo. Bueno, digamos que algunos elementos generales, introductorios, ya para que el profesor Freddy pues, nos exponga un poco de esa comparación del discurso de Petro con Boric, y de ahí pues siquiera podemos ampliar un poco más la conversación. Bueno, gracias, profesor Porfirio. Le doy gracias a la doctora profesora Esther Campo por la invitación a este seminario de profesores, a los profesores que nos han acompañado hoy, a los estudiantes, becarios y demás, a todas las personas que hacen posible y los que están conectados. Yo voy a hacer un análisis del discurso del presidente electo la misma noche en que Petro asume o conoce los resultados. Este tipo de discursos es muy interesante porque están cargados de mucha emocionalidad, son sobre en caliente la situación que está viviendo, además les exigen que hablen para que reconozcan y también el perdedor que reconozca. Entonces ese tipo de discursos, yo me dedico al análisis del discurso, de pragmática social, temas de lenguaje y seguimiento de reglas. Entonces me hice un rastreo de este discurso. Y pues cuando la profesora Esther Campo dijo si podrían hablar de América Latina, pues me puse a rastrear el discurso de Boric. ¿Cómo fue?
comparándolos. En la misma situación, un 19 de diciembre de 2021 con un 19 de junio de 2022, 6 meses después, en una situación distinta y ustedes pues van a encontrar unas similitudes, pero también la diferencia de un país caribeño a un país del Cono Sur. Y lo notan, y eso también muestra también las diferencias y las variedades y los estilos de hacer políticas y de llegar a esto que llamamos por primera vez un gobierno de izquierda, que como lo acaba de mostrar el Porfirio, no está tan claro eso de que sea del todo un gobierno que pueda ser enmarcado de izquierda y que también según muchos historiadores muy versados, Michael Beres, que conoce muy bien la historia, dice, no está tan claro que podría decirse que Colombia no ha tenido gobiernos con tendencias muy liberales que representarían la izquierda. ¿Sí? Pero formalmente podemos decir que la izquierda ganó, o sea, declarada. Entonces, en lo que sigue, analizo el discurso de esa misma noche, conocido los resultados del presidente electo para Colombia en las elecciones del 19 de junio de 2022. Para desarrollarlo, analizo la estructura argumentativa, realizo un seguimiento del encuadre discursivo empleado y lo relaciono con la intención general del discurso. También haré una breve comparación con el discurso muy similar del electo en aquel entonces presidente Boric, en la noche también del 19 de diciembre del 2021. Desde este enfoque analítico uso como método de análisis del discurso y ya que permite dividir el discurso en diferentes partes más pequeñas para analizar elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Vamos a saltar toda esta teoría fuerte, pero nombro algunos autores para que sepan cuáles son lo que voy a usar. En este caso voy a partir desde el análisis argumentativo, voy a tomar autores como Tullman, Perelman, y hacer algún análisis de encuadre discursivo a contenidos, personas, relaciones, por tomo a Fairclough, Bodak, entre otros. Entonces, ustedes pueden buscar en internet fácilmente, yo lo dejé ahí, pero no es necesario. Bueno, entonces el discurso de Petro se divide en 7 partes, lo divide en 7 partes. La idea de primera parte, un cambio ha llegado. De hecho, si quieres vas bajando ahí cuando digo un cambio ha llegado y pues es un cambio ha llegado. Una segunda parte, agradecimientos a todo el equipo y al pacto histórico. Esto es muy importante porque aquí lo que hace Petro es agradecer a no solamente a la familia, sino a la coalición que lo llevó allá. Él sabe que él no hubiese llegado sin esa coalición de muchos partidos que llamó el pacto histórico. Esto es muy importante que todos lo entendamos. Para los que no conocen qué pasó, Petro militó por varios partidos, muchos. Entre esos fue uno de los fundadores de la Alianza M19, la Alianza Democrática M19, que fue el partido de desmovilizados de la guerrilla del 90 y que permitieron pues participar en la Constitución del 91. Pero es muy interesante porque Petro militó en el Polo Democrático, que es un partido de izquierda neto, de grupos sociales muy interesantes, liderado por un personaje muy interesante, economista Robledo, profesor universitario de la Universidad de Caldas, es muy interesante, pero sale de allá, disgustados, milita y sigan militando a progresistas y termina en la Colombia humana. La Colombia humana, básicamente, cuando se habla de Colombia humana es Petro. Y este pacto histórico une, como el profesor Porfirio mostró, un grupo de personas que dice que, para utilizar una expresión un poco española, madre mía, ¿cómo puede estar este personaje en el pacto histórico? Si ha estado con Uribe o ha estado con otros. Es decir, esa imagen, y es muy interesante porque ese pacto histórico, entonces, bajo ese imaginario, Petro constantemente construyó de que este es un pacto de todos, de muchas coaliciones. De hecho, en ese pacto histórico hizo una consulta de candidatos, obviamente ya iba a ganar, o sea, ganó con todo, y la segunda fue Francia Márquez. Entonces, básicamente, esto estaba, me parece que esto fue bastante bien planeado, porque sabía que necesitaba llegar, no con los votos de Petro, sino con los votos de otros. Esto también es interesante, porque es que así se hace política. De hecho, el purismo que fue criticado, bueno, estoy viendo nuevas cosas muy interesantes, pero el purismo que fue criticado por otros políticos como Fajardo, era que no aceptaba a otros, porque él se llamaba
pues una especie de, yo no, eso es politiquería, politiquería. De hecho, Ingrid Betancourt se burlaron constantemente dentro de la campaña, porque cuando ella se lanzó no salió con ninguno, y entonces porque decía que eso era politiquería, politiquería. Entonces a todos los señaló de que eran politiqueros, pero entonces que vivían en maquinarias, que ella quería llegar sola, pues obviamente no llegaba ni al 0.5 de intención. Entonces, esto, a propósito de esta segunda parte, los agradecimientos. La tercera parte, la resistencia histórica actual, es decir, quiere reivindicar que este pacto histórico es un asunto con el pasado, que ha sido una resistencia que podemos llegar, o sea, el mito de que pudimos llegar, el mito de la izquierda de que ha llegado. El gobierno de la vida, el cuarta parte, el gobierno de la vida, la paz, la justicia social y ambiental. Muy importante esto porque aquí el discurso ambiental va a jugar un papel importantísimo. Quinta parte, de la oposición al gran acuerdo nacional. Es decir, habla de sus contradictores y dice, bueno, yo les voy a proponer desde ahora un acuerdo nacional en los que involucra no solo a su contendiente, que era Rodolfo Hernández, que no tuvo la despreciable suma de 10,5 millones de votos, o sea, es bastante votos, solo 700,000 votos. De hecho, se hablaban de un margen de un punto, básicamente se hablaban de 200,000 votos que estaban por ahí perdidos, por eso yo digo, ¿de dónde sacó esos 2,5 millones de votos? Y sexta parte, el modelo de gobierno, o sea, ¿qué le propone el gobierno? Y como el profesor Porfirio bien alertó, esos temores que se dan por un gobierno con estas características. Entonces, creo que en esa primera parte, Petro en Caliente va a hablar sobre su modelo de gobierno económico y la democracia y el capitalismo. Yo creo que previendo lo que iba a pasar el siguiente fin de semana, o sea, la siguiente semana, porque es muy interesante, el lunes era festivo. En Colombia era festivo, entonces eso es inédito, que pues seguramente sí pasó, pero es inédito porque todo el mundo estaba medio un día de vacaciones, entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese ganado el otro? En cambio fue muy calmado, el martes nos levantamos, o sea, el lunes nos levantamos con el presidente, pero todo el mundo estaba de fiesta, el martes fue otra cosa. Bueno, el séptimo, el sueño de la integración de América Latina, que ese sueño desde Martí Bolívar no ya está ahí anclado y que muchos críticos pues lo señalan la diversidad que hay en América Latina como para creer que ese sueño sea realizable, pero lo tienen. Eso a mí me causa mucha gracia, todavía se mantiene ese mito de como del Río Bravo hasta la Patagonia, ese sueño que me parece interesante. Y bueno, yo en mi caso que fui migrante, estudiante aquí en Europa, en mi tiempo cuando estuve tanto en España como en Francia o en Alemania, fue mi experiencia darme cuenta que sí, cuando yo me relacionaba con un latinoamericano, oye, qué bueno, entonces no me importaba si era colombiano, sino, eres argentino, eres mexicano, eres chileno, hay una relación segura, y no sé si era tan evidente como cuando un europeo se relaciona y se encuentra en América Latina o en otro lugar y dice, tú eres francés, no. Entonces, bueno, eso me parece interesante que lo evoque. Entonces, bueno, con esas características y cierra, que es muy interesante ese cierre de discurso, y cierra durante toda la campaña, que esto ya es una muletilla de todos los presidentes, no sé, me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Pues, yo no sé, me imagino que aquí la han escuchado 1000 veces. Él dice, me llamo Gustavo Petro y ya soy su presidente. Entonces, eso también o sea, me parece interesante que lo haya puesto. Entonces, vamos a ver con ese análisis. De ambos presidentes electos se caracterizan por ser representantes de la nueva izquierda latinoamericana. Y la llamo así, nueva izquierda latinoamericana. Hoy en día, seguramente alguno dirá, yo no soy de izquierda ni de derecha, pues terminan siendo un problema grandísimo. Que Perelman dice a propósito de eso, un discurso convincente es aquel cuyas premisas y argumentos son universales, es decir, aceptables. En principio, todos los miembros del auditorio general aceptan. O sea, eso es una cosa como lo que Tulmin hablaba de esos grandes garantes que uno no... Soy el partido de la vida. Pues, no, pues yo no me voy a lanzar yo el partido de la muerte. O sea, son garantes evidentes. Entonces, pero también eso llama la atención. Yo voy a hacer que respeten todo el medio ambiente. Pues, ¿quién se va a levantar a decir que no? Hay gente que sí, seguramente, pero eso es como extraño. Los garantes son así. Son como que hay que comérselos completos y uno no se pone a pensar en ello. Entonces vamos a hablar un poco de Petro. Gustavo Petro tiene 62 años actualmente. De los casi 40 años, cerca de 40 años ha vivido de él y en el establecimiento.
Eso no es cualquier cosa. Cerca, o sea, a los 18 años ya estaba en la guerrilla y a los pocos días o 3 años estaba afuera. O sea, ya ha vivido de esto. Participando activamente en la política colombiana, representante a la Cámara en 1991, senador en el 2006. En ese periodo fue elegido el mejor congresista tanto por sus colegas como por la prensa nacional gracias a sus denuncias sobre la corrupción y sus debates de control político. O sea, él fue todo el mundo y hasta sus críticos hablan de que Petro era no solamente un gran, o sea, fue alguien que se tomó en serio estar en esos escaños públicos. Eh, Alcalde de Bogotá en 2012-2015, seguramente ustedes saben que uno de los grandes también críticos dicen que ¿para qué van a elegir a un presidente como Petro si gobernó tan mal? ¿Cierto? Y gobernó tan mal porque se la pasó pues uno defendiéndose y de sus defensas convocando a la plaza pública a todos sus simpatizantes, entonces paralizaron la ciudad. Yo soy bogotano, aunque trabajo en Medellín, y pues de eso doy fe, efectivamente doy fe que sí se la pasó durante esos 4 años defendiéndose. Por eso me parece que Petro es inteligente al llamar a un acuerdo nacional, porque si no, no va a gobernar, no va a gobernar. Y es importante que si no, porque no, si pasó, bueno, recordemos que Uruguay, que todos hacen esas grandes encuestas, también soy un poco crítico de decir que la salud de la democracia en Uruguay, pues Bogotá tiene 10 millones de habitantes, cerca de 10 millones, 9 millones, o sea, no estamos hablando, o sea, son 3 Uruguay, o sea, ser alcalde de Bogotá no es menor. Eh, fue candidato presidencial en 3 ocasiones. En 1994 fue nombrado en la Embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos. Es economista, máster en economía, especialización en medio ambiente de la Universidad Católica de Lovaina. O sea, que también ustedes, también eso ahí viene un rasgo también latinoamericanista, que todos sabemos qué sucedió en la Universidad Católica Lovaina para los latinoamericanistas. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, toda esa teología de la liberación que surgió allí. Tiene un doctorado en la Universidad de Salamanca, de tendencias de administración, es decir, es un tipo también educado, es un tipo bien formado. Miembro del movimiento guerrillero M19, junto a destacados líderes como Pizarro, un candidato presidencial asesinado, y actualmente Navarro Wolf. Navarro Wolf, o sea, Navarro Wolf podría ser el perfecto presidente de ese hombre desmovilizado que participó cultísimo de unas familias prestantes y que en realidad fue gobernador de Nariño y lo hizo muy bien, o sea, pero él nunca llegó porque no tenía ese don de habla que tenía pues muy bien Gustavo Petro. Fundó la Alianza Democrática 19, movimiento que logró un gran respaldo popular y que participó en la redacción de la Constitución del 91. Petro ganó con 11.200.000.000 de votos, un 50.4%, 3 puntos por encima de su rival, 700.000 votos más, pero su contradictor sacó la no despreciable suma de 10.5 millones de votos. Eso no se les puede olvidar, que es que Petro ganó, y ganó con muchos votos, pero es que el otro tuvo una votación altísima también, o sea, no lo sobrepasó. Y es extraño porque Rodolfo Hernández tiene 78 años y no hizo campaña más allá de en redes sociales. Eso quiere decir muchísimo que es muy posible que mucha gente no haya votado por Petro, sino haya votado contra Petro. Que eso es la idea. O sea, no importa, pónganme cualquiera que no sea Petro y ya voto. Boric, ¿quién es Boric? Y ahí sí tengo que hacer algo más corto, seguramente tiene una vida mucho más interesante de la que yo estoy contando acá, pero sí me gustaría que vieran cómo es el contraste. Para ese momento, Gabriel Boric, con tan solo 35 años, nació en el sur de Chile, en Punta de Arenas, en el sur de Chile, Bogotá. Petro es costeño, pero en realidad es bogotano. O sea, nació en la costa, se fue a estudiar Zipaquirá, cerca, una ciudad aledaña a Bogotá, pero todos sus estudios, es decir, él es un capitalino, es un citadino. Boric viene del seno de una familia educada de clase media del sur, estudiante de Derecho, creo que no se ha graduado de Derecho. O sea, de hecho, me puse a leer un montón de columnas donde lo acusan de que primero termine la carrera, después elige ser presidente. Eso me ha parecido
Increíble. Su experiencia hasta entonces se limitaba como líder estudiantil, que lideró movilizaciones de 2011 y que le valieron para postularse al Congreso en 2013. Bori, del líder partido Emergencia Social del Frente Amplio, con menos de 30 años fue nombrado como diputado de la Cámara. Se puede decir que no tiene una gran experiencia en la arena política, pero le sobra liderazgo y, voy a decirlo, suerte al estar en un momento oportuno. O sea, esto es muy importante. El liderazgo, yo que trabajo todos los temas, por eso digo, hay perfectos candidatos que no tienen mucho que decir, pero están hechos, ganan votos. Por su estilo, hasta por su belleza, hasta por su manera de pararse en público, su manera de improvisar, pues en este caso tuvo suerte también de estar en el momento adecuado y oportuno. El 19 de diciembre fue elegido presidente de Chile, elegido con un importante 55.9, 56 Pasca frente al 44 del conservador José Antonio Caz. Es decir, él sí ganó holgadamente, a diferencia de Petro, quien había sido ganador en la primera vuelta. El contexto de la crisis y protestas sociales. Un contexto importante para la llegada al poder de ambos es el estallido social que se manifestó de manera acérrima en el 2019, tanto en Chile como en Colombia, con diferentes protestas sociales, uso excesivo de la fuerza pública, solicitudes de cambios sociales para el país. Colombia y Chile son países que adaptaron políticas pro mercado, ¿cierto? Son, por decirlo así, más neoliberales, utilizar ese término extraño, a diferencia del tránsito que en el pasado hicieron países como Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Brasil, como lo nombró el profesor Porfirio. Estos últimos 5 países se caracterizaron por la llegada al poder de líderes muy personalistas, muy populistas, que propiciaron diferentes políticas públicas antimercado distributivas. No obstante, estos éxitos fueron efímeros, ya que con diferentes crisis económicas, como ustedes vimos en el 2000, en muchos casos llevó a la caída de estas mismas políticas estatistas y distributivas. Eso hace que Venezuela, pues, montada con el petróleo, pues no alcance suficientemente a hacer su proyecto. En algunos de los países incluso con consecuencias catastróficas, como ustedes ya vieron, Venezuela y ahora con Chávez. Ahora bien, ahora con Maduro. Ahora, a diferencia de estos 5 países mencionados, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Perú llevan varios años con políticas más neoliberales instaladas en los 90, de ahí que las protestas sociales del 2019 son un rechazo a este modelo económico que aún así causó índices de crecimiento económico considerables. Es evidente, o sea, los países que crecen constantemente, uno puede entender que Colombia haya crecido el último año al 10%, 9.7%, y este último trimestre a 12%. A 12%, Colombia. O sea, este último trimestre es al 12%, y todo sumado el año pasado fue al 9.7%, y todas las previsiones eran que iba a crecer al 7%. Según entiendo, creo que fue la segunda economía que más creció en el mundo, con una Noruega post-pandemia. Creo que fue la Noruega o Finlandia, no sé. Y mire, es impactante, ¿por qué? Y vamos en los registros, Perú y Chile, están en esa misma, en cambio los otros, pues, no. De ahí que otro elemento común en ambos países es que no hay confianza en los mecanismos democráticos. Según los datos presentados en el Latinobarómetro para el 2020, la satisfacción de la democracia de los chilenos es nada satisfecho, 29.4, no muy satisfecho, 51.4, más bien satisfecho, 17.9, y muy satisfecho, 1.3. Es decir, que no están satisfechos con la democracia en Chile, representan 80.8% de la población. En el caso de Colombia, nada satisfecho, un 32.6, no muy satisfecho, 49.5, más bien satisfecho, 11%, muy satisfecho, 7%, con un total del 82.1%, nada o no muy satisfecho con la democracia, cifra muy cercana a la de Chile. Esta política democrática de Chile y de Colombia se vienen desarrollando con partidos políticos que no estaban respondiendo a la sociedad, sino desbordados con las diferentes crisis del contexto. Yo no sé si ustedes se acuerdan que todas las protestas surgieron por un asunto casi personal de Piñera, por una salida de su esposa o algo así, como algo que se filtró, y Piñera dijo lo siguiente: estoy escuchando, durante mucho tiempo no escuchamos a la gente. Básicamente es eso. Hecho que se recrudeció con la pandemia en 2020. Esto indica que lo que estaba fracasando era la propuesta del gobierno y los partidos frente a los reclamos de los cambios de la ciudadanía, los dilemas de la representación. No se sentía representada la gente.
Bueno, vamos a hacer entonces un análisis de esos discursos. Descripción de los elementos discursivos. En los elementos discursivos previos al discurso de Gabriel Boric se encuentra que ingresa solo a la tarima. Solo se observan los camarógrafos detrás de él, que le hacen seguimiento. Por un segundo, diferentes gestos de agradecimiento con sus manos, se pone la mano en su corazón, saluda con la derecha en alto, anima al pueblo con sus manos en movimiento y señala a un punto cualquiera en el público como si conociera a alguien. Eso es, mira, eso es de manual. Esta última es una estrategia usada por los políticos para dar a entender que se conectan con el público que ha asistido a escucharlos. Eso es de manual, eso es básico. Haga así, ponga la mano, eso así. O sea, pero hay que saberlo hacer, porque si lo hago yo seguramente no gano nada, lo tiene que hacer alguien. Por eso es que hay que tener suerte y carisma. Las personas responden a estos gestos con gritos, silbidos y algunas arengas. Por último, se acerca a la tarima, se arregla el cabello, organiza la atril. Todo está ahí, todos ustedes pueden verlo. Ahí yo se los puse todo. A lo mejor lo tiene como baile, no escrito. Sí. Por favor. Por último, se acerca a la tarima, se arregla el cabello, organiza la atril, espera unos segundos en silencio, mirando al público y comienza. Eso es típico, eso es como una propuesta afectiva. No hubo presentadores, esto es muy importante. No hubo un maestro de ceremonia que le diera el paso a alguien que lo acompañara en su discurso, no solo. Después de la entrevista. Mientras que previo al discurso de Gustavo Petro, Francia Márquez, o sea, ya estaba montada. Ya, previo, Petro no llegaba. Francia Márquez estaba. Su vicepresidente inició en tarima con un discurso. O sea, Francia empezó. No obstante, cuando él entró, Petro, a la tarima, la presentadora interrumpió el discurso de la vicepresidenta electa al decir, le damos la bienvenida al presidente de la República, incluso por encima de las palabras de Francia que le decía, yo soy la primera mujer al presidente de Colombia. O sea, la presentadora opacó a Francia cuando llegó Petro. ¿Sí ves? Eso es así un poco desordenada la cosa. En medio de todas las dificultades para seguir hablando, o sea, Francia se dio cuenta que pues el protagonista era el otro. Ella intentaba decir que yo estoy acá. Soy su vicepresidenta, dijo inteligentemente, y quiero presentarles a su presidente Gustavo Petro. Eso me parece... O sea, esto me parece, demuestra también que en realidad Petro es el protagonista en realidad. Y se necesitó ampliar su discurso, poner una vicepresidenta con unas características que aglutinara, pero en realidad es el protagonista. Ojalá, como dice el profesor Porfirio, Francia, que es un personaje interesante de la política, también haga su propio proyecto, a la sume. La presentadora sigue hablando, recibe Colombia, con comillas, a su presidente y su vicepresidente, el primer gobierno popular de Colombia, dice la presentadora. Arriba las manos, Colombia, se llama Gustavo Petro y es nuestro presidente. Se llama Francia Márquez y es nuestra vicepresidenta. Gracias, Colombia. Mientras tanto, Gustavo Petro saluda al público, tiene en las manos un papel en el cual mira algunos momentos. Hace gestos de felicidad, de saludar a las personas y de bien con el pulgar arriba. Esta presentación que se realiza antes de hablar Gustavo Petro se puede analizar desde tres perspectivas. Primero, pretende exaltar el ethos del hablante, es decir, de magnificar las cualidades de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Hay que magnificarlos. Y por lo tanto, este ethos se refiere a la confianza, el prestigio, la honorabilidad, la credibilidad del hablante o de la fuente. Segundo, se realiza un encuadre discursivo de un acontecimiento en términos de folclore. En este caso, que Petro haya ganado las elecciones presidenciales y lo convierten, abro comillas, el primer gobierno popular de Colombia. Esa imagen constantemente aparece. El primer gobierno. Por eso es que al final voy a decir, es una de las ideas recurrentes que vamos a tener siempre. Es como, lo logramos, ¿cierto? Es muy simpático porque cuando Petro pasa a Rodolfo Hernández, que ese era el que no esperaban que pasara, porque ese sí les podía ganar, hubo una expresión, sí se puede, como cuando el perdedor va perdiendo y dice, sí puedes meter el gol. Sí, ese es puro eslogan de perdedor. Pero en este caso, ya como ganaron, vamos a mostrar que ese lo logramos. Nos costó, pero lo logramos.
Tercero, tiene la función del saltar al público, al punto de que las personas presentes en el auditorio respondan con gritos, silbidos y arengas. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Ustedes escuchan ahí, eso es casi religioso. Eso es casi religioso. Las diferencias son muy pocas con movimientos religiosos. A mí me gustan mucho esos temas, ver cómo, y a veces me meto a ciertos grupos religiosos para observar y funcionan muy parecido. Con Boric no hubo presentadora, a pesar de ser un presidente que por su contexto necesita exaltar también su etos, en particular por su ideología de izquierda y por su juventud, es decir, un poco más improvisado, ya que el presidente electo más joven que ha tenido Chile, para ese momento tenía 35 años, por lo mismo hasta el momento dos elementos diferenciadores de ambos presidentes electos. Primero, como se escribe, iniciar el discurso solo o usar una presentadora. No es menor, eso genera, pues uno solo demuestra que quiere volverse un protagonista. El otro necesita aglutinar más gente, más grupos. Segundo, tener un público en la tarima, en el caso de Petro, con múltiples personas con las cuales se busca sensibilizar al público por la cercanía de la familia, de las personalidades políticas que acompañan, pero termina por ser un elemento distractor también. A esto Perelman lo denomina los elementos que se retienen y se presentan en el discurso, los cuales se agregan al acto discursivo para agregar una sensibilidad específica para conmover al auditorio. No obstante, en algunos casos resulta inconveniente. A mí, pues si me ve Petro, no haga eso. Yo le hubiese dicho, no, preséntese solo, o con pocas personas, pero era la tarima, era muy simpático. Van a notar que se daban codazos para aparecer en la foto. O sea, para estar, yo estuve en el momento histórico. O sea, una cosa, pues no solo pues distraer al auditorio, sino que se puede conducirlos a una dirección distinta a la que desea el orador. Seguramente Petro no tenía ni idea, o sea, él imaginó que cuando llegó ahí se encontró a todo el mundo así. En este caso, la familia, amigos y cercanos de la campaña política, tanto el presidente como la vicepresidenta electa, resulta excesivo y puede generar distracciones para la comunicación de la intención del orador. Por ejemplo, hay un excesivo movimiento de cada una de las personas, todo el mundo se mueve. Algunos codean a otros para estar en la primera plana junto al presidente. Sus familiares sonríen y asienten a lo que se dice. O sea, eso es uno, a mí me encanta ver es la mujer de Petro atrás. Sí, todo lo que dice mi marido. O sea, cuando quiere ser un gobierno inclusivo, es la manera en que se presenta Petro termina siendo folclórica, muy amplia, pero algunos la llamarían que es bellísima. Mientras que Boric no tiene compañía, está solo, lo cual le da mucho más protagonismo, junto con el reflector que apunta directo a él y a la tribu, hecho que resalta mucho más por el fondo negro. Ustedes, yo no sé si lo vieron en el fondo negro, pero son colores vivos, salen serpentinas, sale todo clase de juegos no pirotécnicos, pero que simulan eso, es como si fuera un carnaval de Barranquilla completamente. Ambos visten una camisa blanca con traje negro, sin corbata y con gafas. El progresismo de izquierda también se debe mostrar en una sobreelegancia que no usa corbata. Pero hay que mostrarse. No utilizo corbata, pero estos otros elementos discursivos que lo distinguen. Boric da su discurso con un atril, esto implica una distancia con el público mismo, el atril es transparente, por lo cual se ve el libreto, el cual acudirá constantemente con su intervención, ya que leerá los apartados. La duración total de sus palabras fue aproximadamente 30 minutos, en cuanto a Gustavo Petro habló alrededor de 40 minutos, sin atril, sin libreto, solamente con algunas ideas que tendría escritas en una hoja, la cual dobló y metió en el bolsillo casi 9 minutos de haber comenzado a hablar. O sea, yo estaría en mi plan y después a mí lo que me salga. Tal y como afirma Perelman, las palabras en sí no pueden garantizar una comprensión del discurso. Es preciso buscar fuera de la palabra en la frase, en el contexto verbal o no, en lo que se sabe del orador y de su auditorio. Eso es lo que yo hago, eso es lo que intento hacer a través de mostrarles esto. Si uno se ceñe solo en lo que dijo, no es suficiente. Con estas dos formas de intervenir frente al público de Boric y de Petro, así como el contexto al que se debe acudir para no perder el significado, como decía Strawson, perder el significado, perder el contexto equivale a perder el significado, diría Strawson, se evidencia la corta experiencia de Boric, que aunque ha sido líder estudiantil y diputado, debe leer directamente su discurso, debido a que probablemente no se siente seguro para improvisar en un escenario como estos.
Petro, por su parte, está involucrado y participando en asuntos públicos, como lo advertimos antes desde hace cerca de 40 años. Lleva acudiendo a escenarios de este tipo a lo largo de su historia como concejal, guerrillero, miembro del M-19, personero, representante de la Cámara, Senado y candidato. Vamos a tomar algunas ideas generales de los dos. No, ya. Discurso de Petro: la paz, justicia social y justicia ambiental. Los elementos más importantes que se identifican en el discurso de Petro son: un cambio ha llegado, resistencia histórica y actual. Sus ejes fundamentales del gobierno por la vida son la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Hay una invitación a ser parte del acuerdo nacional. Propone un modelo de gobierno económico, democracia y capitalismo y una integración, un sueño integrador de América Latina. Pues, es un buen resumen de su propuesta. Yo por eso lo voy a leer. Dice así, abro comillas: pues bien, de manera franca aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, a desarrollar el capitalismo en Colombia. Mira, esa es potente. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar la mentalidad atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos, a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas. O sea, esto para decirlo a capela es una genialidad. Esto. Entonces dice, tenemos que construir una democracia y esa democracia la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias, un pluralismo ideológico, un pluralismo de colores y un pluralismo económico. El discurso de Boric dice lo siguiente sobre la justicia, unidad y el respeto. O sea, al igual que Petro, el discurso de Boric se puede dividir en 6 elementos. Primero, unos saludos de agradecimiento, segundo, una invitación a conformar una unidad política, ¿sí? Una unidad política, un pacto político o un pacto de unión, igual. Hacer frente a las consecuencias sociales y económicas con un desarrollo sostenible, igual. Respeto por los derechos humanos, igual. O sea, están los defensas de las instituciones democráticas, y creo que ahí le faltó a Petro enfatizar más. Pero con las coaliciones, seguramente que tiene, pero en cambio, mira que es muy interesante que Boric habló sobre esto, o sea, el respeto profundo a las instituciones. Cuidado del medio ambiente. Dice así, dice Boric, en la primera parte están los saludos, los cuales realiza hablando en mapuche, Rapa Nui, Aymara, como una forma de reconocer a los pueblos originarios. Le agradece a todas las personas y pueblos que habitan, recuerden que está solo, que habitan el territorio chileno y que participaron electoralmente. Extiende estas palabras emotivas a independientes, organizaciones sociales, partidos políticos, ciudadanos voluntarios, jefes de campaña, candidatos participantes en la elección, familia, mujeres, niños y niñas. Sobre estos últimos los utiliza como un elemento emotivo. Les voy a mostrar esto. Especialmente trae a colación al sentimiento de la esperanza a partir de recrear una imagen mental de niños que dibujan a un Chile con sus propuestas de cuidado por el medio ambiente y de justicia social. Este es un buen resumen de lo que hizo. Entonces él trae esta imagen, dice, abro comillas, que nos llenaron de cariño en este viaje, que nos llenaron de dibujos hermosos, que expresaban con inocencia el Chile y la esperanza del Chile que aspiran. Un Chile verde, un Chile en amor. ¿Se acuerdan? Constantemente una de las palabras que más aparece en todas las presentaciones de Petro es amor. Este es una candidatura de amor, de amor, de amor, de amor por la vida, amor por el medio ambiente, amor por Colombia, amor. Un Chile que cuida la naturaleza y también los animales, un Chile que recupere las plazas de los barrios para poder jugar, un Chile donde padres y madres tengan más tiempo para estar con sus hijos y los abuelos y abuelas no estén solas en sus vidas. Hemos mirado a lo largo de nuestro país los ojos de los niños y niñas y sé que no podemos fallarles. Es una imagen bonita, o sea, es una imagen donde empiezan a realizar, dices, esto pinta a los niños de lo que quieren. También invita a los ciudadanos, a los que agradeció, a que continúen con este mismo compromiso durante su gobierno. Y este mismo compromiso que han demostrado durante estos meses, les quiero decir
que no se debe agotar en la elección, dice Boric. Ese mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de nuestro gobierno para que todos y todas, el lenguaje inclusivo, constantemente sostener el proceso de cambios que hemos empezado a recorrer paso a paso. Otro segundo elemento es que trabaja en una invitación a conformar una unidad política. La unidad política, es decir, es necesario. Yo creo que para ellos, todos los asesores y todo lo que ha venido en este proceso les han dicho, mira, una de las dificultades para que se realice su proyecto completamente, su plan de gobierno, su programa, todo su programa, debe hacer coaliciones más allá de los que votaron por ustedes, porque si no, Petro mismo lo vivió en la alcaldía de Bogotá, que se la pasó defendiéndose, porque muchas instituciones, entre esas en aquel momento el Contralor, no, el procurador, que hoy es un representante muy importante en Estados Unidos, creo que la OEA, pues les lo inhabilitó constantemente en su manera de gobernar. Entonces, pues obviamente sabía, y entonces invita Boric a casa y dice, el futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente y espero que tengamos la madurez de contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. La invitación fuerte. En el desarrollo de su discurso, Boric reconoce que para poder gobernar y poder llevar a cabo las propuestas para su cambio necesita la unidad de todos los sectores. En nuestro gobierno, dice Boric, va a ser una necesidad y también una convicción avanzar en equipo, que todos los sectores estén dispuestos a ello, porque tenemos muchos desafíos. Invita al Congreso a dialogar, a ver esto como una oportunidad de encuentro y de unidad por el bienestar de la patria. En ese sentido se encuentra que transfiere la responsabilidad de esta unidad a los demás. Esto es muy interesante. Yo le transfiero la responsabilidad, es decir, si esto me falla, es porque ustedes no quisieron, yo sí quise. Entonces, mira que Petro lo primero que hizo, no creo que se reunió ayer, o sea, estuvo este fin de semana ya con Uribe, y todos los de los que acompañan a Uribe, por ahí leí rápidamente, estaba un poco desconectado por el viaje, pero básicamente decía que se estaban los uribistas pura cepa, acérrimos, más estaban en desacuerdo total que Uribe se fuera a sentar con Petro, pero Petro sabe que para gobernar necesita acercarse. En este sentido se encuentra que transfiere la responsabilidad a ellos y de que si no se unen con él pondrían en riesgo la calidad de vida de los chilenos. Es también responsabilidad. Afirma tener la confianza en la responsabilidad de todas las fuerzas para que en el marco de las ideas pongan por delante el bien común y rechacen toda violencia. Complementa Boric que llegó a la presidencia no para conversar consigo mismo, sino con los demás que no piensan como él. Asimismo, esta unidad nacional invita a los empresarios con el fin de construir alianzas y acercar miradas. Dice ahí, si estamos aquí es para asegurar que de una vez por todas en este país rico, en donde hay recursos, pero como se dice coloquialmente, y todos lo sabemos, el chancho está mal pelado. El recurso que alcance para todos los chilenos y chilenas puedan tener una vida digna. Como todos lo sabemos, el chancho está mal pelado. Pero el llamado a la unidad nacional no solo lo enunció con referencia a los demás políticos y partidos políticos de su país, sino a la gente misma, ya que una de las dificultades que su gobierno enfrentaría serían las protestas sociales mismas. Entonces, a él tiene miedo de esas protestas, él sabe, participó de eso y sabe que puede paralizar un país. Hoy, como decía, es un día de mucha felicidad, pero sobre todo de mucha responsabilidad, dice Boric. El trabajo que tenemos por delante es enorme y nos vamos a necesitar unos a otros. Afirmar que el gobierno está abierto, que estará conversando con el pueblo para avanzar en conjunto. Un tercer elemento, hacerle frente a las consecuencias sociales y económicas en un desarrollo sostenible. Dice, compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas. Lenguaje inclusivo. Habla sobre la pandemia y el estallido social y también a los motivos de un estallido social que siga un presente y vigente, dice Boric. Lo tenemos claro, algunos no lo vieron venir, dice Boric, algunos no lo vieron venir. Algunos dicen que aquí no ha pasado nada. Nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente, dice Boric. Afirma que el crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda es completamente necesaria cambiarla. Entonces dice que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño para no desbarrancarnos
dice, para no desbarrancarnos y no arriesgar lo que cada familia ha luchado con sus fuerzas. O sea, uno dice, esto es de izquierda, el discurso es completamente de otra manera, está íntimamente ligado a la idea económica. De hecho, Petro llega a decir, yo voy a profundizar en el capitalismo, voy a ampliarlo. Esto es una izquierda completamente distinta. A mi modo de ver. Entonces, hay ocho puntos de la propuesta de desarrollo sostenible de Boric. Simplemente las tengo desarrolladas una a una, pero simplemente las voy a nombrar. Crecimiento y distribución justa de la riqueza, defender un sistema público y autónomo, el drama de Chile, la falta de vivienda, de educación pública, garantizar los derechos de los trabajadores, dejar atrás la herencia patriarcal de la sociedad, igual a Petro, en las líneas que dije antes. Seguridad, habla de seguridad de espacios públicos y barrios libres del narcotráfico. Sexto, que la esperanza le ganó al miedo. Un proyecto de gobierno, dice, me encantó, lo saqué esto, avanzar con la responsabilidad de los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Esto significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo de manera equivocada en derechos sociales garantizados para todos y todas sin importar el tamaño de la billetera. Y garantizar una vida más tranquila y segura, una vida más feliz. Profundizar la libertad de todos y especialmente de todas, porque en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado y luchando a lo largo de la historia. Compromiso, expandir los derechos sociales y justicia social. Un cuarto elemento es el respeto a los derechos humanos. Un presidente no puede declarar la guerra a su propio pueblo, dice, de justicia, verdad y no a la impunidad. Y esto es muy interesante porque está íntimamente ligado con todavía las deudas históricas de memoria, la dictadura, y el pueblo grita en ese momento, se siente exaltado, porque debemos tener justicia, verdad y no a la impunidad. Quinto elemento, defensa de las instituciones democráticas. Este punto, como les digo, no aparece así resaltado en Petro, pero en Boric sí, y aparece muy fuerte. Yo creo que una vez cuando dijeron, si usted va a ganar, lo primero es que tiene que calmar los mercados, tiene que mostrarle que usted va a ser un presidente, o sea, va a ser parte del establecimiento. Entonces, dice, estabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al abuso, ley de la selva y el sufrimiento y el desamparo de los más débiles. Mi compromiso es cuidar la democracia. Bueno, hay una cosa interesantísima. Mi compromiso es cuidar la democracia. Pues los avances sustantivos requieren de acuerdos amplios y termina defendiendo que la democracia sustantiva, que no se reduce al voto, sino que la sociedad civil debe tener protagonismo. A mí me parece interesante porque Petro, en muchos debates, recuerden que Petro, más o menos estuvo citado a todos los candidatos a 25, 26 debates, de los cuales solo asistió a 7. Al final, reprochó al otro porque no iba a asistir al debate, pero solo apareció en 6 o 7. Y en muchos de ellos eran de preguntas cerradas, ¿sí o no? Entonces, una de las preguntas constantemente, ¿usted cree que somos un país democrático? No. O suspendido. Es increíble, o sea, la democracia llevó a Petro a donde está. Y al mismo Rodolfo, que era, digamos, un empresario que no venía de la política, y, o sea, la democracia lo llevó ahí. Pero a pesar de eso, me parece que Boric es mucho más institucional en ese sentido. Pues los avances sustantivos requieren de acuerdos amplios y termina diciendo que la democracia sustantiva no se reduce al voto, sino que la sociedad civil debe tener protagonismo. El cuidado del medio ambiente, cuidado del medio ambiente como una de las tareas de especial atención, y ahí empieza pues, a meterse con unos asuntos de hecho habla de Greta y la compara con Julieta, es decir, eso hace un contraste digamos, la persona más representativa en estos momentos con alguien sencillo que defiende el medio ambiente en Chile. Finalmente dice defender y cuidar el proceso constituyente, motivo del orgullo mundial, la nueva constituyente, de donde por primera vez en nuestra historia republicana estamos escribiendo una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de nuestros pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para no tener una carta magna que sea de encuentro y no de división, como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento de 1980 y que tanto nos costó cambiar. Puntos comunes entre estos
presidentes, yo saqué 6 rápidamente. Si ustedes, con todo lo que les he dicho, 6. Primero, hablan de profundizar en la democracia. Si ustedes se dan cuenta, parece que hubiesen sido lectores asiduos y, según haciendo un poco rastreo, Boric de la CLAU, del argentino, profesor Clau, y su esposa Chantal Mouffe, sobre esa democracia radical. O sea, parece que eso lo tuvieran de manual ellos de libro de cabecera. Nuestro proyecto significa avanzar, los dos utilizan esto, profundizar, radicalizar en más democracia. Es interesante y a mí me parece que tienen ese punto común. O sea, ellos entienden la democracia, obviamente, menos institucional, mucho más amplia en todos los sectores. Llama un pacto nacional, los dos tienen lo mismo, transfieren la responsabilidad a los otros, a los opositores, para unirse a ese pacto. Y eso es muy interesante porque básicamente lo que está diciendo es que yo los convoco a todos y todos pueden hacer parte del gobierno y pueden participar. De hecho, es sorprendente porque Petro, el Partido Conservador, que fue el que llevó a Uribe, o sea, básicamente podríamos decir que el Partido Uribe es el Partido Conservador, que ha sido criticado los últimos 20 años por su declinación al poder. Básicamente, le gusta es estar en otros escaños, alcaldías, consejos, ¿no? Pero no tienen la vocación de poder, es decir, de llegar porque no tienen candidatos propios, pero sí tienen una maquinaria muy fuerte y se les unió a Petro. O sea, lenguaje inclusivo, ellos y ellas, chilenos y chilenas, colombianos, eso es parte. Llamado a la unidad nacional no solo a los sectores políticos, sino a los ciudadanos debido al contexto de las diferentes protestas sociales. Eso es, ya, yo creo que los dos saben. Petro, bueno, Boric estuvo en ellas y Petro no, decía que desmontaran las protestas, pero por debajo muchos de sus seguidores repartían hasta caretas, hacían comidas comunitarias, y entonces dicen, ¿los apoyan o no los apoyan? En el fondo Petro no se implicaba porque sabía, pero muchos de sus seguidores, Gustavo Bolívar, de hecho fue investigado por eso, por dar dinero para protestas y, bueno, saben que las protestas paran un país, o sea, lo paran totalmente. Vamos a ver, es que es muy interesante porque el profesor Porfirio toca un punto importantísimo, es cómo se van a desarrollar esas protestas. Cuando empiezan a tomar medidas populares. Eso. Cuando si está desmontado el SMAT, que es la fuerza, yo no sé cómo en España, pero es muy similar. Es una fuerza antidisturbios y que ellos pues tienen que entrar. Tenemos un profesor Olmos Muñoz, que hace parte de las fuerzas militares como reserva, y él nos explicaba de una manera increíble que, digamos, el protocolo en una protesta. ¿Qué pasa si a mi compañero lo acaban de incendiar con gasolina, con una papa bomba o un cóctel molotov? ¿Qué pasa? Lo más increíble es que esa persona tiene que contenerse y salir de ahí para cuidar la vida de esta persona y que se siga el desmán. O sea, es unas cosas de los protocolos que son increíbles porque ya no son fuerzas para arrasar, son generar solo de contención. Y bueno, otro mensaje ambiental, que ya lo escucharon. Y sexto, vivir en el amor. O sea, yo esto me parece, o sea, yo soy un poco crítico de esto porque me dedico al lenguaje y si vivir en el amor es, ¿qué es el amor? Así es, como dicen los poetas, el amor está en el aire. Entonces, suena muy lindo, pero ¿qué es vivir en el amor? Para uno es vivir felices, o sea, para Petro, para Boric, que es más, hay que ser felices, se nos llama la felicidad, es difícil de explicarle a alguien qué es ser feliz. De Aristóteles, pues sabemos, nos lo han enseñado muy bien los filósofos, que es muy difícil. Y una expresión que se debe a la presidencia Francia Márquez y que ya hace carrera en las conversaciones colombianas: vivir sabroso. O sea, uno se sienta, no sé si tú eres colombiano, tú eres colombiano, pero estoy seguro que si no fueras colombiano, ¿cómo estás? Y yo te digo, y ¿sabes qué te digo? Estás viviendo sabroso. ¿Cómo estás viviendo acá? Sabroso. Y yo ya me reiría. Ya sabemos, hizo carrera y eso chapó. Bueno, un titular estos días del periódico creo que de Semana, decía que a sufrir sabroso después de la reforma tributaria. Entonces yo creo que ya se terminó de hacer carrera un poco
es cierto, sufrir Sí. sabroso. Entonces yo creo que en ese caso de vivir felices es una expresión más, digamos, genérica para todos lo entenderían, pero en Colombia se ha acuñado el país, dice, yo soy Gustavo Petro, el presidente de la vida. Pero Colombia, no puede ser de una reinterpretación del vivir bien o de no vivir. Quiere decir, ojalá, yo tengo la esperanza que sea así radicalmente, y sí, 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 de hecho, una reinterpretación los, para otro público totalmente incorrecta. sí, pero sí, De sí, vivir bien o de no vivir. de Bueno, hecho, incluso el concepto de vivir sabroso viene de tradiciones más afro. El Claro. concepto afro. Y más Sí, caribeño. caribeño, sí, sí. la sabrosura, La sabrosura. sí. Bueno, hay que Ah, no, me volver a los encantaría. clásicos, ¿no? No, yo también, yo creo, sí, de hecho estaba pensando en hacer un análisis de esa expresión, pero creo que lo debería hacer alguien. O sea, ya de hecho los invito a el espectador salió, el periódico salió una vez lo que significa vivir sabroso, no, en la revista Cambio, en Cambio dice lo que, y lo hace Mabel Lara, que es una periodista que lanzó al Senado, no ganó, y ella dice, voy a explicarles yo que soy afrodescendiente, que he estudiado, que tenía toda la afrodescendencia, les voy a explicar a todos ustedes que son unos centralistas, que les voy a explicar que lo leí ayer. Yo creo que ella lo podría explicar mejor que yo, pero sí, efectivamente creo que está íntimamente ligado al buen vivir. Vamos a vivir sin que nos que muramos en las calles, vamos a disfrutar la vida, vamos a ser felices. Bueno, para terminar. ¿Ah? No, voy a para terminar. ¿Cómo está? ¿Cómo paro? Este seminario duraba una hora. Ay, bueno, ¿no? Entonces... pero yo ya solo me falta, si quieren, termino con unas ideas generales de lo que sacaría yo de conclusiones después de haber leído dos discursos y sobre todo enfatizando en el Colombia, porque pues mira que terminé hablando de Boric, porque pues, estoy como si fuera esa banda para poder comparar. Ganó la izquierda, al fin. Si ustedes ya se dieron cuenta que esa es la muletilla constantemente, lo logramos, entonces eso quiere decir que llegó la izquierda. Álvaro Gómez, un candidato asesinado, dijo que Colombia es un país conservador que tiene la mala costumbre de votar por liberales. En realidad Colombia ha tenido presidentes moderados, no hemos tenido dictaduras propiamente, formalmente. El triunfo de Petro, uno de los líderes de oposición más importantes que ha tenido Colombia en los últimos 20 años, muestra que las ideas contradictorias al poder tradicional, llámese conservadores o liberales, pueden convertirse en gobierno. La llegada de Petro repuso la idea generalizada de que se legitima la Fuerza Armada, pues se debe a la exclusión política. O sea, la llegada de Petro demuestra que sí se puede llegar. Ahora ya no estará en la oposición, ahora será gobierno. Tendrá que buscar consensos y acuerdos con los partidos que entraron en el pacto histórico. El pacto histórico es una coalición programática, son diferentes, pero se unen bajo un paraguas de cambio social. Ahora serán gobierno, no serán más oposición, se espera altura, sensatez y humildad para gobernar. El gran desafío del gobierno de izquierdas del pacto histórico es ser propositivo y constructivo, hacer consensos y ser respetuosos con la oposición, pues la oposición no olvidará aquel adagio popular que reza: con la vara que yo mido, así me medirán. O sea, recuerden que Petro 30 años ha sido oposición y así midió, así lo van a medir. En algunos debates llegaron a decir que en Colombia no había democracia. Lo dije. O sea, es impactante. O sea, Petro decía, no hay Francia, no es democracia. Ahora les tocará afirmar que sí la hay, y esa misma democracia, defenderla y ajustarla, y finalmente creer en sus compromisos discursivos para que el día a día se fortalezca. Si no, la democracia como creencia es así. Si tú no te comprometes con ella, es imposible. Como la fe, con buenas obras vas haciendo todos los días sin que veas ningún mayor resultado que tú puedas atribuir a ese ser superior. Así es la democracia. Bueno, así los que trabajamos análisis del discurso, pragmáticas de esa manera. Ahora bien, Petro ganó sin lugar a dudas con 11.2 millones de votos, con un 54%, 3 puntos por encima de su rival, 700.000 votos más que su contradictor, pero que sacó 10 millones y 0.5 millones Rodolfo. Esto muestra que ganó Petro, pero
pero debe gobernar también a esos que no votaron por él, o mejor, que votaron en contra de él. Pues Petro como individuo, como líder, causa mucha resistencia. Mucha resistencia. El profesor Porfirio lo dijo, es que el problema ni siquiera es el pacto histórico, es Petro. Él cansa, es su figura megalómana, un poco personalista, yo encarno el poder, mesiánica, adámica. Ese es el asunto. Yo puse acá, sobrevivir el proyecto más allá de Petro. Ese es el asunto, si sobrevive más allá de Petro. Petro como individuo, como líder, causa mucha resistencia. Incluso entre sus más fuertes alfiles, piensen en Angélica Lozano, en su momento Alejandro Gaviria, Navarro Wolf, compañero de filas, lo han criticado y dirían antes de esto, nunca votaría por Petro. Por Petro, no. Si fuera Francia Márquez, sí, por Petro no. O sea, Petro genera resistencia a gente que uno podría decir están en las mismas filas. No lo soportan. De hecho, Navarro Wolf, que era, digamos, por decirlo, uno de los fundadores del M-19, Petro era un muchacho cuando llegó. Navarro Wolf es respetadísimo, es la mano derecha de Mocus. Este hombre, cuando Petro llega a la alcaldía de Bogotá, Petro lo nombra secretario de gobierno. No lo aguantó ni 6 meses, digo, yo no trabajo con este hombre, es imposible. Así dijo, no lo soporto. Muchos de ellos no olvidan la personalidad, muchas veces discrecionalmente, con la que gobernó Bogotá. Como dijo en su momento Antonio Caballero, un columnista colombiano que murió tristemente el año pasado, lo que no me gusta de Petro es su manera de ser. Petro es Petro y eso es lo malo que tiene. Para el triunfo de Petro, que no solo sea de Petro, debe aprender a trabajar con otros, pues si no, el proyecto fracasará. Es decir, no debe gobernar solo para los mismos férreos fanáticos petristas, que son muchos, los llaman barra bravas. A los uribistas los llaman furibundos. A los uribistas furibundos, ¿cómo se llamarán los petristas? Los llaman barras bravas, yo he escuchado eso. Los que votaron en contra del otro candidato o los que votaron por otro tipo de cambio. Un cambio, pero ¿qué tipo de cambio? Me parece que todos los que votaron, dice Petro allí, fueron a dialogar con los otros y con las otras, le tendieron la mano, aquel que no creía todavía, aquel que era escéptica, que pudieron establecer los puentes y es ahí como se construye la política del amor para construir una mayoría que sin ustedes no hubiera sido posible. Petro sabe, como le dije al profesor Esther Campos, 2,5 millones no se sacan de una chistera, no saca, es difícil. Con esto se refiere al triunfo en la segunda vuelta que logró a pesar de que las diferentes encuestas daban como ganador a Rodolfo Hernández o un empate técnico. Los candidatos presidenciales hablaban de cambio, los dos eran un cambio radical de lo que generalmente habíamos elegido los colombianos. Pero es en realidad un cambio, es un salto al vacío. Petro en últimas semanas cambió su discurso, se volvió más establecimiento, sumó a los ya larga de la coalición a grupos políticos del pacto histórico tradicionales, veteranos que hicieron parte de otras toldas políticas, pero ya no ven en Petro peligro alguno, ven ideas progresistas, ven un cambio, no un castrochavismo, una nueva Venezuela, sino en un cambio social, pero desde el establecimiento. ¿Es esta la izquierda idéntica igual a la que iniciaba en los años 2000? Es la misma. El profesor Porfirio tiene unos análisis muy interesantes de comparación de esos dos momentos y no hay. Aunque Lula llegue, estamos en otro momento. Estamos durmiendo encima de un volcán, dijo Alejandro Gaviria, y por eso es mejor. Uno de sus contradictores, Alejandro Gaviria, que fue el ministro de Salud de Santos, un hombre que se lanzó también a la presidencia, dice que es mejor esa famosa tesis de Tocqueville, estamos durmiendo encima de un volcán, hay mucha insatisfacción, podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. Entonces por eso, pues Petro, la llegada de Alejandro Gaviria fue fundamental, porque le dio institucionalidad. Dos Colombias. Es cierto que hay dos Colombias, o teníamos por mejores, o no teníamos mejores perfiles por quién votar. La de la periferia o la del centro, como nosotros el profesor Porfirio, un mapita que sigue presente. La periferia que vota el sí y lo del centro que vota no. No. Varios se atreven a llamar a Petro como el presidente de las periferias. ¿Es cierto eso? No creo. Petro, aunque no ganó,
menos en Bogotá. En las 3 grandes ciudades de Colombia, Petro subió el número de simpatizantes, consiguiendo sumar 2,5 millones de votos. Bogotá sumó solo 1 millón, entonces ¿cómo van a decir que es de la periferia? Si esos votos los consiguió fue en Bogotá, o sea, convenció a los jóvenes que votaran por él. Sin la votación tan alta en las ciudades hubiese sido imposible para Petro llegar a la presidencia, es decir, ese mapita no es correcto. Ese mapita que no muestra los colores, sí ganó en esas, pero es que la votación es muy alta de Petro en las ciudades. De este modo, afirmar que es un político que representa una parte de Colombia no es cierto ni mucho menos real. Para decirlo, para ganar una elección debes conquistar la capital del país. Para decirlo, para ganar una elección debes conquistar a ese grupo tan grande de 10 millones de bogotanos que podrían ser unos electores potenciales, los jóvenes, por ejemplo. Para decirlo. Ahora bien, continúa la progresión, eso es cierto, lo que un día apoyaron la paz y los que un día se oponen a los privilegios de los cabecillas de los excombatientes. El triunfo de Petro no aclara la división que se agudizó en el referendo y que con los paros en el 2019 y 2021 se mostraron más evidentes. La pandemia agudizó la crisis. Petro dijo en su discurso, y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multipolar que somos, necesitamos amor. Pues muy bien, no 2 Colombias, mejor 2 maneras de entender el cambio. Esa es nuestra tesis, 2 maneras de entender el cambio, no 2 Colombias. Porque la llegada de Rodolfo es otro cambio. Decir que era uribista es simplista. El tono conciliador del discurso de triunfo es un paso adelante y muy diferente de lo que se vio en la campaña. Tanto los unos como los otros usaron de nuevo la paz, el pasado, para crear fantasmas y encasillar a los otros como amigo o enemigo. Por eso Federico Gutiérrez era el perfecto contrincante a vencer y a marcar para la campaña de Petro. Era el perfecto, porque este es el otro, este es el uribista. Pero la llegada de Hernández cambió la torta y eso no se lo esperaban, no lo veían venir. Y la contienda convirtió a Petro en un profesional de la política, como decía el doctor Manuel Alcántara, todo el tiempo el profesor Manuel Alcántara dice, hay que ser un profesional de la política, pues Petro sacó el manual, como sacó el libro, el oficio del político, y dijo, me lo va a leer para poder ganar esta campaña. Finalmente esto demuestra los dilemas de representación democrática. Si no confío en el que me representa, ¿en quién voy a confiar? Por eso recuerdo, y que sea la ocasión para agradecer a todos los presentes, y con esto cierro, recuerdo el seminario con este mismo nombre que se desarrolló en el 2018 en la UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en la que intervino la profesora Esther del Campo, gracias, y luego dio lugar a un libro con el mismo nombre editado por el profesor Manuel Alcántara, a quien le agradezco, y al profesor Porfirio Cardona por estar. Gracias.